A lo largo de los siglos se nos ha transmitido una leyenda trascendental que configura nuestra percepción sobre la ética, equidad y lo sagrado. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta narración no fuese tan lineal como se nos ha hecho creer? Consideremos la posibilidad de que el ente temido, tradicionalmente denominado Satanás, no sea el antagonista que pensamos. ¿Y si el ente divino que veneramos no fuera tan íntegro como nos han convencido? En este relato transmitido de generación en generación, se describe a Satanás como la quinta esencia del engaño, la personificación del mal, el artífice de la caída de la humanidad. Pero al explorar detenidamente las Escrituras, encontramos episodios donde las fronteras se difuminan. Consideremos el jardín del Edén, el inicio de lo que se denomina la caída de la humanidad. Según las Escrituras, se advirtió a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues de hacerlo seguramente morirían. La serpiente, frecuentemente asociada con Satanás, propuso una perspectiva alternativa a Eva. No morirían, sino que sus ojos se abrirían y alcanzarían un entendimiento divino del bien y del mal. Tras consumir el fruto, Adán siguió su ejemplo. Sus ojos se abrieron y, contrario a la advertencia divina, no perecieron de inmediato. Aquí es donde el relato se intensifica. ¿Quién fue el verdadero mentiroso? ¿Quién dijo la verdad? Dios había declarado que la muerte sería instantánea, pero la serpiente, que contradecía esto, resultó tener razón. No murieron en el acto. En cambio, adquirieron sabiduría y percepción, viendo el mundo bajo una nueva luz. Por esto, la humanidad fue castigada. Reflexiona. ¿Se asemeja esto al castigo de una entidad benevolente o más bien parece la reacción de alguien que temía que los humanos se tornaran demasiado similares a ellos? Avancemos. En el libro de Job, Satanás no opera con engaños. Se presenta directamente ante Dios para discutir. Se le otorga permiso, efectivamente permiso, para poner a prueba la fe de Job a través de padecimientos extremos. Esta figura no se asemeja al demonio de las historias de terror, que busca el caos por el caos mismo. Más bien, parece un servidor que cumple un propósito divino. Si Satanás fuese intrínsecamente malévolo, ¿por qué entonces Dios colaboraría con él? Esta no es una interrogante retórica, sino un estímulo para analizar críticamente las enseñanzas recibidas. Además, considera los libros apócrifos, como el libro de Enoc. Estos textos presentan una visión completamente diferente del cosmos espiritual, mostrando entidades divinas que se rebelan contra un régimen autoritario no por maldad, sino en busca de justicia o libertad. ¿Por qué fueron estos libros omitidos del canon bíblico? Podría ser que relataran una versión de los hechos incompatible con la narrativa de control y obediencia promovida por la religión organizada. A menudo, estas ideas son descartadas como herejías o blasfemias. Durante generaciones, aquellos en el poder han configurado las historias que definen qué escrituras se consideran divinas, influenciados por sus propios intereses en mantener el control. El punto crucial no es indagar sobre la maldad de Satanás. Es crucial preguntarnos si estamos preparados para reexaminar todo lo enseñado acerca de este ente, de Dios, y sobre los fundamentos de lo que aceptamos como verdad. Si piensas que tienes una imagen clara de quién es Satanás, es hora de reconsiderar. Deja de lado las antiguas fábulas y los símbolos aterradores. En los textos fundacionales, la figura de Satanás es completamente distinta de la imagen maligna perpetuada por milenios de dogma y estereotipos populares. En las escrituras hebreas, que son la piedra angular de las creencias judeocristianas, Satanás no se muestra como un villano, sino como un componente esencial de la corte celestial.
un examinador, un retador, vital para mantener el equilibrio del universo. Has-Satán, la palabra hebrea para Satanás, no implica un señor de las tinieblas, sino que se traduce como el oponente o el que acusa. Piensa en él como en un fiscal que desempeña un papel crucial en un juicio, cuyo trabajo es desafiar, escudriñar y probar límites. En la narrativa de Job, Satanás se presenta no como un destructor ansioso por desatar calamidades sobre la humanidad, sino como un ejecutivo celestial cumpliendo su deber. No solo permite Dios que Satanás someta a Job a prueba, sino que lo selecciona personalmente como sujeto de prueba. Esto no es una conspiración ni una felonía. Es un procedimiento legítimo, calculado y cooperativo. La imagen de Satanás se transforma en las Escrituras con el tiempo. En los documentos más antiguos no aparece como una entidad maligna autónoma. Es parte de la Asamblea Celestial, un aliado en el equipo divino. Al avanzar hacia textos más recientes, la representación de Satanás empieza a verse como más amenazante. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿A qué se debe este cambio? Esta alteración coincide con la influencia del zoroastrismo durante el cautiverio babilónico de los judíos. El zoroastrismo propuso la idea de un enfrentamiento eterno entre fuerzas benévolas y malévolas, concepto que comenzó a infiltrarse en la teología judía. El Nuevo Testamento intensifica esta imagen. En textos como el Apocalipsis, Satanás emerge como un adversario completo, enfrentando a Dios en una confrontación celestial. Pero aquí radica la paradoja. Esta no era su representación original. No así como lo concebían los primeros hebreos. Era una reelaboración, influenciada por tradiciones externas y evoluciones en las narrativas religiosas. Retornemos al jardín del Edén, pero con una perspectiva más analítica. Cuando la serpiente, a menudo confundida con Satanás, anima a Eva a probar el fruto prohibido, no está engañando. Ofrece conocimiento, aquel que ilumina y disipa la ignorancia. En contraste, Dios castiga a la humanidad por buscar tal iluminación. Reflexiona sobre esta dinámica. Uno propone la verdad, mientras que el otro castiga la búsqueda de ella. No es una simple interacción entre héroe y villano. Es compleja, rigurosa y plena de contradicciones. El papel de la serpiente se asemeja al de Satanás en el relato de Job. Un provocador, un cuestionador del orden establecido. Pero ¿por qué es necesario un rol así en un esquema divino? Porque sin desafío no hay evolución, sin interrogantes no emergen respuestas. Eso define el papel de Satanás en estos textos antiguos. No es malévolo, es fundamental. ¿Y qué sucede con los primeros cristianos que empezaron a construir una narrativa sobre la eternidad y la salvación? Al identificar a Satanás como el enemigo final, delinearon un antagonista evidente, un otro frente al cual unirse. Se convierte en la herramienta perfecta de control. Temer a Satanás, seguir a Dios, obedecer a la Iglesia.
Este pensamiento dicotómico ha prevalecido por siglos, aunque no siempre fue así. Los escritos bíblicos desvelan una trama mucho más rica. Satanás, en sus encarnaciones tempranas, no personificaba el caos o la destrucción, sino que desafiaba la autoridad, denunciaba la hipocresía y exigía responsabilidad. Estas no son las acciones de un villano, sino las de un revolucionario. Si esto te sorprende, es apropiado. No se trata de confort, sino de confrontar la verdad. Sigue indagando, pues las revelaciones apenas comienzan a profundizarse. Ahora, observa cómo se descompone la narrativa tradicional. Durante generaciones se ha simplificado. Dios es la verdad y Satanás es la falsedad. Pero al examinar la Biblia más detenidamente, las aguas se enturbian. De hecho, hay momentos en los que los actos y las palabras de Dios plantean serias interrogantes sobre la naturaleza de su honestidad y justicia. Considera el relato del Éxodo. Dios envía a Moisés a liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, una causa noble, ciertamente. Pero entonces, Dios endurece el corazón del faraón repetidamente. Cada vez que el faraón parece dispuesto a liberar a su pueblo, Dios interviene y cambia las circunstancias. ¿Por qué? Para justificar el desencadenamiento de una serie de plagas devastadoras. Esto no es un castigo aleatorio, es premeditado. Dios utiliza al faraón como un peón, transformando a Egipto en un escenario de demostración de poder divino, y no termina ahí. La Biblia afirma explícitamente en Ezequiel 14:9 que si un profeta es engañado al pronunciar una profecía, ha sido el Señor quien lo ha engañado. Entendido, vou reescrever o texto como uma alteração mais profunda das palavras e estruturas, mantendo a mensagem original, mas assegurando que seja distinto em termos de linguagem e expressão. El texto original plantea un asunto crucial, pero sin ambigüedades. Se nos cuenta que la decepción emana directamente de la divinidad. Si el engaño es un hallazgo del mal, surge la pregunta: ¿cómo se alinea esto con nuestra percepción? Estas acciones no parecen emanar de un ser supremo libre de engaño. Más bien, semejan tácticas de alguien que orquesta los sucesos para su propio beneficio. En 2 Tesalonicenses 2:11, las Escrituras consolidan esta idea, mencionando que es la propia divinidad quien envía una poderosa falacia que conduce a la gente al error. No interviene el maligno, es acción directa del divino. Este hecho no está vinculado a tentaciones o pruebas, sino a una maniobra deliberada para desviar hacia el error. Esto entra en conflicto con la imagen de un ser divino completamente justo y veraz. Reflexionemos sobre la historia de Abraham e Isaac. El mandato divino a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac es un claro ejemplo. En el instante crítico se ofrece un carnero como sacrificio sustituto. Sin embargo, pensemos en lo que implica este mandato, una manipulación emocional profunda. El trauma experimentado por Abraham e Isaac es severo, aunque se detuvo justo a tiempo. Esta prueba no fue de justicia, sino de obediencia y control. La directriz divina no buscaba equidad. Era una prueba de lealtad y sumisión. Estas narrativas son centrales en los textos enseñados en estudios bíblicos y homilías. A menudo, estas contradicciones no se discuten ampliamente. La razón. Contradicen la percepción de un Dios perfecto y benévolo, revelando un aspecto de la divinidad que es complejo y calculador. Comparemos esto con la serpiente en el Génesis. La serpiente ofrece información, no manipula. Eva tenía la libertad de elegir, sin coacción alguna. Esa fue una muestra de autonomía. A pesar de ello, la serpiente es vilipendiada, mientras que los planes divinos se pasan por alto o se justifican. No se trata de vilificar a la divinidad ni de santificar al adversario. Es reconocer que los relatos no son absolutos, son complejos y requieren un examen cuidadoso.
ya que han influenciado nuestras concepciones de verdad, justicia y lo sagrado por siglos. Billy Carson, un pensador disruptivo, explorará antiguos escritos y teorías universales de forma inédita. Su método busca no solo provocar, sino iluminar. Billy Carson desafía las enseñanzas convencionales sobre la dicotomía entre el bien y el mal en la religión predominante. Al analizar los papeles atribuidos a Dios y a Satanás en las escrituras sagradas, transforma radicalmente el relato tradicional de manera sorprendente y bien fundamentada. Carson propone que esta separación no es producto de un decreto divino, sino de construcciones humanas que buscan mantener el control. Señala que la Biblia es un conjunto de textos redactados, editados y seleccionados por personas con agendas políticas y sociales específicas. Esta narrativa, que posiciona a Dios como la máxima bondad y a Satanás como la maldad absoluta, sirve para infundir miedo, establecer autoridad y garantizar obediencia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, uno de los argumentos más convincentes de Carson es la similitud entre las características de Dios en el Antiguo Testamento y los rasgos que asociaríamos con un régimen autoritario. El Dios descrito en estos textos exige obediencia absoluta, castiga la disidencia de manera severa y reconoce abiertamente causar engaños cuando le conviene. Carson no solo plantea estas afirmaciones, sino que las sustenta con versículos bíblicos. Destaca pasajes donde Dios intencionalmente provoca confusión o envía espíritus mentirosos para lograr un resultado deseado, como se muestra en 1 Reyes 22-23. Además, analiza al serpiente del jardín del Edén, a menudo identificada con Satanás. Carson redefine a la serpiente no como un engañador, sino como un liberador que ofrece conocimiento y abre los ojos de Adán y Eva. Según él, este acto no fue una rebelión contra la voluntad divina, sino un desafío a la obediencia ciega. La serpiente no coaccionó a Eva, simplemente le presentó información que le permitió elegir. Este acto de presentar conocimiento, argumenta Carson, está más alineado con el iluminismo que con el mal. Profundiza aún más, explorando la posibilidad de que lo que denominamos como Dios en la Biblia podría no referirse siempre al mismo ser. Carson cita textos antiguos como el Enuma Elish, la epopeya sumeria de la creación que precede a la Biblia por siglos. En estos relatos, los dioses no son monolíticos, sino seres con motivaciones, rivalidades y agendas propias. Sugiere que el Dios del Antiguo Testamento podría representar a uno de estos seres, cuyas acciones se alinean más con la dominación que con la benevolencia. Carson vincula esto con el libro de Enoc, un texto no incluido en el canon bíblico, pero ampliamente reconocido en las tradiciones judías, antiguas y cristianas primitivas. En este libro, los vigilantes, ángeles que descienden a la tierra, son retratados tanto como rebeldes como portadores de conocimiento y tecnología para la humanidad. Enseñan habilidades humanas como la metalurgia, la astronomía y la medicina, lo que, según el texto, provoca la ira divina. Carson sugiere que la diseminación de conocimiento causa la ira de Dios porque el saber empodera a la humanidad, haciéndola menos dependiente de la autoridad divina. Carson también analiza cómo el Nuevo Testamento retrata a Satanás, particularmente durante la tentación de Cristo.
Billy Carson plantea preguntas profundas sobre la autoridad de Satanás para ofrecer todos los reinos del mundo a Jesús, como se describe durante la tentación en el desierto. Se cuestiona cómo Satanás tendría tal prerrogativa, preguntando si es un usurpador o si recibió ese poder de Dios. Para Carson, estas preguntas no son blasfemias, sino cuestiones fundamentales que revelan verdades que la religión organizada ha intentado suprimir. Carson señala el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, un evento donde la Iglesia primitiva decidió qué libros formarían parte del canon bíblico. Argumenta que esta elección no fue meramente espiritual, sino una decisión política destinada a consolidar el poder y establecer una doctrina unificada. Carson también vincula su análisis a teorías modernas y científicas sobre los orígenes de la humanidad. Explora la posibilidad de que el Dios de la Biblia pueda ser interpretado como una inteligencia extraterrestre avanzada que manipuló a los primeros humanos para sus propios fines. Esta teoría no es marginal, sino que se basa en interpretaciones de artefactos antiguos, estructuras y escritos que parecen describir seres descendiendo de los cielos. Es ampliamente reconocido que la Biblia, tal como la conocemos hoy, está incompleta. Libros enteros fueron excluidos del canon, omitidos deliberadamente por los líderes religiosos de la época. Estos textos, conocidos como apócrifos o libros prohibidos, ofrecen una visión muy diferente del mundo espiritual, los orígenes humanos y los roles de Dios y de Satanás. Un ejemplo es el libro de Enoc, un texto valorado por sectas judías antiguas y citado en el Nuevo Testamento en Judas 1:14-15. A pesar de su influencia, fue excluido de la Biblia por el Concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque presenta una narrativa que contradice la imagen cuidadosamente construida de Dios como la única fuerza benevolente del universo. El libro de Enoc introduce a los vigilantes, un grupo de ángeles enviados para observar a la humanidad. En lugar de simplemente observar, intervinieron enseñando habilidades humanas como la metalurgia, la fabricación de armas y la astronomía. También se relacionaron con mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, gigantes que supuestamente vagaron por la tierra antes del diluvio. Estos vigilantes no son retratados como inherentemente malos en los textos originales. Aunque fueron castigados, sus acciones se muestran como complejas, no maliciosas. Compartieron conocimientos que elevaron a la humanidad, un saber que hizo a los humanos menos dependientes de la autoridad divina. Y aquí está la clave. Su rebelión no fue sobre el caos, sino sobre el empoderamiento. La ira de Dios en esta narrativa surge de que los humanos adquirieran conocimiento prohibido. ¿Te suena familiar? Es un tema que resuena con la historia de la serpiente en el Edén. Ahora considera el Evangelio de Judas. Descubierto en los años 70 y datado en el siglo II, este texto invierte la comprensión tradicional de Judas Iscariote, el hombre que traicionó a Jesús. En este evangelio, Judas no es un villano. Él es un confidente actuando bajo las instrucciones de Jesús para poner en marcha los eventos que llevarían a la crucifixión. La traición no es traición, es obediencia. El Evangelio de Judas desafía la idea de bien y mal como opuestos binarios y replantea el rol de Judas como parte de un plan divino. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Luego está el Evangelio de Tomás, otro texto excluido de la Biblia.
A diferencia de los evangelios canónicos, que se centran en milagros y narrativas, el Evangelio de Tomás es una colección de dichos atribuidos a Jesús. Estos dichos enfatizan la iluminación interior y el autodescubrimiento por encima de la obediencia ciega a un poder superior. En un pasaje destacado se reporta que Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de ti». Es un llamado directo a mirar hacia adentro, a buscar la verdad y la divinidad no en rituales externos, sino en el propio ser. Esto contrasta marcadamente con la religión institucionalizada que enfatiza intermediarios como sacerdotes e iglesias. ¿Por qué fueron prohibidos estos textos? La respuesta es el control. La iglesia primitiva necesitaba crear una doctrina unificada, una narrativa singular y autoritaria. Textos como el libro de Enoc, el Evangelio de Judas y el Evangelio de Tomás presentaron ideas que amenazaban esa unidad. Introdujeron complejidad, matices y perspectivas que no encajaban en la narrativa de un Dios omnipotente singular y un Satanás singularmente malévolo. La exclusión de estos textos no era sobre preservar la verdad, era sobre moldear una versión de la verdad que respaldara la autoridad de la Iglesia. Pero no es solo el contenido de estos libros prohibidos lo que es revolucionario, es lo que su existencia revela. Estos textos muestran que el pensamiento religioso temprano estaba lejos de ser monolítico. Era diverso, debatido y dinámico. No había una sola historia de Dios y Satanás, había muchas, y la narrativa que sobrevivió no era necesariamente la más precisa, sino la más conveniente para los que estaban en el poder. Considera lo que estos libros prohibidos nos dicen sobre Satanás. El libro de Enoc retrata a los vigilantes como rebeldes, pero su rebelión no era sin sentido. Era impulsada por el deseo de compartir conocimiento, de cerrar la brecha entre los seres divinos y la humanidad. El Evangelio de Judas presenta una versión de los eventos donde la traición sirve a un propósito superior, difuminando las líneas entre la lealtad y la traición. Y el Evangelio de Tomás elimina la necesidad de salvadores externos, colocando la responsabilidad de la salvación directamente en el individuo. La doctrina religiosa no es solo un conjunto de principios espirituales, es una herramienta poderosa, un sistema diseñado para influir en cómo las personas piensan, actúan y perciben el mundo. Cuando examinas la Biblia y la forma en que sus historias han sido presentadas a lo largo de los siglos, se hace evidente que la narrativa tradicional de Dios y Satanás es más sobre control que sobre verdad divina. Observa cómo la doctrina enmarca la obediencia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el concepto de lealtad incuestionable a Dios se enfatiza repetidamente. Abraham es alabado por su disposición a sacrificar a su hijo. Los israelitas reciben la orden de seguir las leyes de Dios al pie de la letra, con severas consecuencias por desobediencia. En el Nuevo Testamento se les dice a los seguidores de Jesús que amen a Dios con todo su corazón y alma, poniendo la fe por encima de la razón o la autonomía personal. Estos temas no son accidentales, cumplen un propósito. Un sistema de creencias basado en la obediencia absoluta asegura que las personas no cuestionen la autoridad detrás de él. Aquí es donde la figura de Satanás se vuelve crucial. Al presentar a Satanás como el adversario definitivo, la doctrina crea un mecanismo poderoso para el cumplimiento. Cualquier desviación, cualquier cuestionamiento de la autoridad de Dios puede ser descartado como influencia de Satanás. Es una estrategia psicológica brillante. La duda no solo se desalienta, se demoniza. Y en un sistema como este, el control se vuelve sin esfuerzo. Las personas se autocontrolan, suprimiendo su propia curiosidad y pensamiento crítico por miedo a la condenación eterna. Pero las contradicciones en esta narrativa son evidentes.
Por ejemplo, si Dios es omnipotente y omnisciente, ¿por qué permite que Satanás exista en absoluto? Si Satanás es verdaderamente la fuente de todo mal, ¿por qué Dios, como muestra repetidamente la Biblia, permite que Satanás actúe? La historia de Job es un ejemplo principal. Satanás no opera independientemente. Está presentando un caso ante Dios, quien no solo escucha, sino que da permiso explícito para que la vida de Job sea trastocada. ¿Qué dice esto sobre la relación entre Dios y Satanás? No es una de pura antagonismo, es una dinámica de negociación, incluso de colaboración. Esa no es la narrativa que escuchas en los sermones dominicales. Esto no se limita a la Biblia. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas han utilizado el miedo a Satanás y la promesa de recompensa divina para mantener su influencia. La Iglesia medieval, por ejemplo, explotó esta dicotomía para consolidar poder durante la Inquisición. Las acusaciones de brujería y herejía se justificaban invocando la influencia satánica. Comunidades enteras vivían en miedo, no solo de un adversario invisible, sino de sus propios vecinos. El resultado: lealtad incuestionable a la Iglesia y sus líderes. El mismo patrón existe en tiempos modernos. Grupos fundamentalistas de diferentes religiones usan el concepto de una fuerza maligna para justificar un control extremo sobre sus seguidores, ya sea restringiendo los derechos de las mujeres, persiguiendo a individuos LGBTQ+, o silenciando el disenso. La justificación a menudo se reduce a defenderse del mal. La figura de Satanás no es simplemente un personaje en una historia, es una idea armada, utilizada para imponer conformidad y obediencia. Pero aquí está el giro. Cuanto más profundizas en los textos, más te das cuenta de que las acciones atribuidas a Dios a menudo reflejan aquellas asignadas a Satanás. Dios engaña a los profetas. En 1 Reyes 22, versículo 23, endurece el corazón del faraón. En Éxodo 9, versículo 12, y ordena la masacre de poblaciones enteras. En Josué 6, versículo 21. Estas no son las acciones de un ser puramente benevolente. Mientras tanto, el papel de Satanás, particularmente en el Antiguo Testamento, es menos acerca de la destrucción y más sobre desafiar el status quo. Él pone a prueba, cuestiona y expone las fallas en la fe humana. Si algo, sus acciones conducen al crecimiento y la introspección. Esta inversión de roles no es accidental. Es un enmarcado deliberado, diseñado para hacer la autoridad de Dios inatacable. Al pintar cualquier desafío como malvado, el sistema asegura su supervivencia. Y aún así, las grietas están ahí para quien esté dispuesto a mirar. Los libros prohibidos de la Biblia, las contradicciones dentro del canon y el uso histórico de narrativas basadas en el miedo señalan a una realidad más compleja. La religión en su esencia es acerca de historias que explican el mundo, dan significado a la vida y proporcionan un sentido de orden. Pero las historias también son herramientas, pueden ser moldeadas, manipuladas y utilizadas para fines mucho más allá de su intención original. La historia de Dios y Satanás no es una excepción. Es una narrativa que ha sido refinada a lo largo de los siglos, despojando matices y voces disidentes para crear una visión binaria del bien y del mal. Pero la verdad rara vez es binaria. Es desordenada, estratificada y a menudo incómoda. Hemos recorrido un largo camino en esta exploración, despejando capas de historia, doctrina y escritura, para descubrir una historia que ha estado oculta a simple vista. A estas alturas, una cosa debería estar clara. La narrativa de Dios versus Satanás no es tan simple como nos la han vendido. No es una batalla clara de bien contra mal, sino una dinámica tejida con poder, control y la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Si la historia tradicional tiene grietas,
¿Qué significa eso para cómo avanzamos? Significa mirar los textos, no con miedo, sino con curiosidad. Significa reconocer que las historias pueden servir a más de un propósito. Pueden inspirar fe y proporcionar consuelo, pero también pueden ser herramientas para moldear sociedades, reforzar jerarquías y mantener estructuras de poder. Una de las piezas más reveladoras de este rompecabezas es cómo consistentemente el conocimiento y la autonomía son enmarcados como amenazas en estas historias, ya sea Adán y Eva ganando conciencia, los vigilantes compartiendo sabiduría con la humanidad, o figuras como Judas jugando un papel en un plan más grande. El acto de salirse de los límites establecidos por la autoridad divina casi siempre es castigado. Pero, ¿no es el conocimiento lo que eleva a la humanidad? ¿No es el cuestionamiento lo que impulsa el progreso? Estas historias no solo reflejan preocupaciones espirituales, revelan una tensión entre control y libertad, entre obediencia y autodescubrimiento. A lo largo de la historia, esta tensión se ha manifestado en más que solo textos religiosos. Las instituciones que llevan estas historias las han usado para moldear el mundo. Imperios fueron construidos, guerras fueron libradas y poblaciones enteras fueron controladas a través de la narrativa de autoridad divina versus rebelión. La figura de Satanás, especialmente, se convirtió en chivo expiatorio, un símbolo conveniente para cualquier cosa que desafiara el orden establecido. Pero, ¿y si ese desafío no es algo a temer? ¿Y si es una parte necesaria del crecimiento? Cuanto más lo observas, más ves que estas historias no son sobre una guerra cósmica, son sobre nosotros, sobre la relación de la humanidad con el poder, la verdad y nuestro propio potencial. Plantean una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Cómo equilibramos la necesidad de orden con la inevitabilidad del cambio? La serpiente en el Edén, los vigilantes de Enoc y hasta Satanás en la historia de Job no son solo personajes en un drama antiguo, son arquetipos, representando las fuerzas que impulsan a la humanidad a cuestionar, aprender y evolucionar. Esto no se trata de rechazar la fe o de derribar sistemas de creencias, se trata de entenderlos, es darse cuenta de que estas historias, por poderosas que sean, no tienen por qué atraparnos en el miedo o la obediencia ciega. Pueden ser herramientas para el empoderamiento, invitaciones para hacer preguntas más profundas y explorar las complejidades de la existencia. Al desafiar la narrativa tradicional, no estamos deshonrando la fe de quienes nos precedieron. Estamos haciendo lo que la humanidad siempre ha hecho, buscando la verdad, incluso cuando es incómoda. Y aquí está la realización más poderosa, el propio acto de cuestionar, de buscar. Es lo que nos hace humanos, es de lo que estas historias irónicamente tratan. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Avanzamos con los ojos abiertos, reconocemos que la batalla entre Dios y Satanás, entre la obediencia y la rebelión, no es una batalla en absoluto, es un diálogo. Una conversación sobre lo que significa ser humano, sobre las elecciones que hacemos y sobre las historias que nos contamos para dar sentido a todo. A lo largo de la historia, la figura de Satanás ha evolucionado considerablemente dentro de las diversas tradiciones religiosas. En las primeras escrituras hebreas, Satanás no se presenta como el príncipe del mal, sino como un ángel acusador o adversario, en el sentido de ser un probador de la fe de los humanos, operando bajo la supervisión divina. En la tradición cristiana, el desarrollo del concepto de Satanás como el mal encarnado no se solidificó hasta bien entrado el período medieval. La transformación de Satanás de un servidor celestial a un enemigo celestial refleja cambios en la teología cristiana y en la necesidad social de personificar el mal para fortalecer el mensaje moral y ético de la Iglesia.
La interpretación de figuras como los vigilantes del libro de Enoc muestra cómo se mezclan los temas de la rebelión y la transmisión del conocimiento prohibido. Estos ángeles caídos aportan a la humanidad habilidades y saberes que desafían el orden impuesto por lo alto, sugiriendo que el conocimiento puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de quién lo controle. La noción de que el conocimiento puede ser peligroso es antigua y persiste en muchas culturas y religiones. En muchas narrativas, el conocimiento se presenta como la clave para la emancipación del ser humano, pero también como la causa de su caída, estableciendo un paralelo interesante con la historia de la Torre de Babel, donde la dispersión de la humanidad es una respuesta divina al desafío humano de alcanzar el cielo. En la teología contemporánea se discute mucho sobre la naturaleza y existencia de Satanás. Algunos teólogos modernos ven a Satanás más como una metáfora del mal inherente a la condición humana, en lugar de un ser real. Esta interpretación ayuda a los fieles a conceptualizar la lucha interna entre el bien y el mal sin necesidad de externalizar el mal en una figura independiente. La literatura apócrifa, a menudo excluida de los cánones religiosos oficiales, ofrece perspectivas únicas sobre figuras como Satanás y los ángeles caídos. Estos textos, como el Evangelio de María Magdalena, plantean versiones alternativas de los eventos y personajes bíblicos conocidos, proporcionando una visión más matizada de sus motivaciones y acciones. La influencia de la figura de Satanás ha trascendido la religión y se ha infiltrado en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine. Este personaje ha sido reinterpretado de múltiples formas, reflejando las inquietudes y temores de diferentes épocas, a menudo desafiando la imagen tradicional del mal absoluto y mostrando a Satanás con características más humanas y comprensibles. El análisis de Satanás en el contexto de las artes invita a reflexionar sobre cómo los seres humanos utilizan al personaje como espejo de sus propias oscuridades. En obras de teatro, películas y literatura, Satanás a menudo personifica la libertad de elección y la rebelión contra la autoridad, temas eternos en el discurso humano sobre la moral y la ética. El impacto de interpretar a Satanás y otros seres bíblicos como figuras complejas tiene implicaciones profundas para el diálogo interreligioso. Reconocer las múltiples facetas de estos personajes podría ayudar a fomentar una comprensión más profunda entre diferentes creencias, promoviendo un enfoque más inclusivo y menos dogmático de la espiritualidad. Finalmente, el reexaminar la representación de Satanás en los textos sagrados y apócrifos podría impulsar a las comunidades religiosas a reflexionar sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y la responsabilidad moral. Esto podría llevar a un nuevo entendimiento de las antiguas narrativas, haciendo que sean más relevantes para los creyentes y pensadores modernos, que buscan respuestas a los dilemas éticos en un mundo cada vez más complejo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esto ha despertado algo en ti, una pregunta, una realización o incluso solo una curiosidad por profundizar más, ese es el objetivo. Sigue preguntando, sigue buscando y sigue desafiando las narrativas que ya no te sirven. Y como siempre, gracias por mirar. Tu tiempo y tu compromiso significan todo. Si encontraste valor aquí, comparte esto con alguien que lo pueda necesitar. El Señor desterró a Satanás de los cielos por su iniquidad y desobediencia. Jesucristo relató que presenció cómo Satanás fue expulsado del cielo, brillando intensamente como un rayo. Pero, ¿por qué el Señor no simplemente eliminó a Satanás, prohibiéndole existir para siempre? ¿Cuál es el motivo de su persistencia? En nuestra sesión de estudio bíblico de hoy, exploraremos las razones por las que el Señor no elimina a Satanás ni a sus
ángeles rebeldes, Satanás, reconocido en las escrituras modernas, lleva un nombre que muchos ignoran, que significa oponente o antagonista. Este término también puede interpretarse como el que ha caído. Es crucial notar que su título no se refiere a alguien que cayó en el pasado, sino a alguien que está en un constante estado de caída. El Apocalipsis nos revela que fue lanzado a un abismo sin fin, sugiriendo que su caída es perpetua. El orgullo, como se demuestra, solo conduce a un deterioro progresivo. Si no se controla el orgullo, acabará por consumirte. El libro de Proverbios 16, versículo 18, nos advierte que el orgullo es preludio de la ruina. Y vale la pena destacar que la ruina no siempre se manifiesta como muerte, ya que David proclama en el Salmo 3, versículo 4, que Dios rescata su vida de la devastación. Tal destrucción puede estar sucediendo mientras aún respiras. Tu orgullo podría estar minando tus relaciones, tu estabilidad económica y las oportunidades que Dios coloca en tu camino. Entonces, ¿cómo es posible remediarlo? A través de la humildad. Satanás, a quien algunos también llaman Lucifer, es el ancestral seductor que ha intentado inducir a la humanidad a desobedecer a Dios durante milenios. Originalmente, Satanás era un ángel en el cielo, creado por Dios para su esplendor y alabanza. Sin embargo, a Satanás no le bastaba con servir y adorar a Dios. Él aspiraba a ser servido y venerado. Deseaba ser considerado al mismo nivel o incluso superior al Señor Todopoderoso. Fue esta ambición la que lo llevó a organizar una insurrección en el cielo, formando un ejército de ángeles que desafiaron la voluntad divina. Estos ángeles son ahora conocidos como los ángeles caídos. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La contienda celestial fue violenta. Por un lado, el arcángel Miguel y su legión de guerreros celestiales. Por el otro, Satanás, transformado en un dragón formidable, acompañado por legiones de demonios. A pesar de la intensidad del conflicto, la soberanía de Dios no pudo ser derrocada y el enfrentamiento concluyó con la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo. El Apocalipsis, en su capítulo 12, versículos 7 y 8, relata: "Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron. Sin embargo, no prevalecieron y su lugar en el cielo fue perdido". La historia continúa con un análisis más profundo de las repercusiones de esta batalla celestial en la dinámica terrenal. Los ecos de este conflicto resuenan a lo largo de las eras, influenciando los eventos mundiales y las luchas espirituales que enfrentamos día a día. Este episodio no solo recalca la constante batalla entre el bien y el mal, sino también cómo las decisiones en los reinos celestiales afectan nuestra realidad cotidiana. En los textos futuros exploraremos cómo estos eventos antiguos aún moldean nuestras interacciones y percepciones actuales, proporcionando una perspectiva única sobre la continuidad del impacto espiritual en nuestras vidas. Es evidente que Satanás y sus seguidores tenían su lugar y estatus dentro del ámbito celestial, pero todo esto lo perdieron. No obstante, como creyente, has adquirido un sitio en el cielo. Según Efesios 2, versículo 6, Dios nos elevó junto a Cristo y nos otorgó un asiento en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué el Señor no aniquiló a Satanás y a sus secuaces? ¿Por qué les permitió descender a la tierra para sembrar muerte y devastación entre los humanos? Esta interrogante la abordaremos en el vídeo de hoy.
Presta atención a las respuestas. La razón principal es que Dios no puede eliminar a Satanás ni a sus ángeles, ya que fueron creados por Él y a imagen de lo que es Dios. Espíritu. Dios es espíritu, como lo indica Juan 4, versículo 24. Así, Lucifer y sus seguidores son seres espirituales y por lo tanto no pueden perecer. El hecho de que Satanás siga vivo indica que Dios tiene un propósito definido para él. Dios ha diseñado un plan para cada ser creado. Él los formó con una intención específica y aunque sus creaciones a veces no sigan su voluntad, el Creador sabe cómo utilizar circunstancias, elecciones y fallos para manifestar su gloria. Por eso, exploraremos quién es Satanás y cómo Dios lo está utilizando en la actualidad. En el libro de Isaías, capítulo 14, observamos cómo Satanás fue expulsado del cielo. Este pasaje nos ofrece una perspectiva sobre lo que las Escrituras revelan acerca de su insurrección. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero del alba, hijo del amanecer? Fuiste arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Decías en tu corazón, ascenderé al cielo. Elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la congregación, en los confines del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Me igualaré al Altísimo. Sin embargo, serás descendido al Sheol, a las profundidades del abismo. Comúnmente, otro nombre asignado a Satanás es Lucifer, que significa literalmente portador de luz. Observamos que Lucifer fue derrocado debido a sus aspiraciones llenas de soberbia. Esta narrativa es una declaración explícita de lo que le ocurrió a Lucifer. Este capítulo de la historia celestial nos muestra cómo las aspiraciones elevadas pueden conducir a caídas dramáticas y continúa analizando cómo estas caídas influyen en el balance entre el bien y el mal en el mundo actual. En el próximo segmento, detallaremos cómo estas influencias se manifiestan en eventos contemporáneos, enfocándonos en cómo los conflictos antiguos se reflejan en las luchas actuales de la humanidad, perpetuando un ciclo de enfrentamientos espirituales que tienen eco a través de los tiempos. Otra mención de la caída de Satanás aparece en el libro de Ezequiel en el capítulo 28. Así lo declara el Señor Dios. Eres el modelo de perfección, colmado de sabiduría y sublime en hermosura. Habitaste en Edén, el jardín de Dios. Te adornaban gemas valiosas, el sardónice, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, la zafiro, la esmeralda y el carbunclo. Tus engarces y tus incrustaciones eran de oro, creados en el día de tu creación. Fuiste ungido como querubín protector, y te ubiqué para que lo fueras. Residías en el monte sagrado de Dios, te movías entre las piedras ígneas, fuiste irreprochable en tus actos desde el día de tu creación hasta que se halló maldad en ti. Por la magnitud de tus transacciones te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como profano y te extirpé, oh querubín protector, de entre las piedras ígneas. Tu corazón se enorgulleció por tu hermosura, degradaste tu sabiduría por tu resplandor. Te arrojé a la tierra, te expuse ante los reyes para que te observaran. Ezequiel nos relata acerca de un ser creado por Dios, destinado a ser hermoso y valioso. Sin embargo, algo cambió. Se descubrió injusticia en ese ser. Cometió un pecado, y debido a ese pecado, Dios lo expulsó del paraíso. Esta es otra referencia a la caída de Satanás. Él cayó debido a una semilla de desconfianza en su ser. Un orgullo nefasto crecía dentro de él, algo que Dios no podía tolerar en el cielo. La verdad es la siguiente: Satanás ocupaba una alta jerarquía en el cielo. Su caída fue tan profunda que se transformó no solo en Satanás, el caído, sino también en Satanás, el tentador, tan arrogante en su proceder que inevitablemente llevó a otros al error, como él mismo se desvió.
Satanás también actúa como acusador, como se ilustra en el libro de Zacarías capítulo 3, donde se muestra claramente a Josué ante Dios, con Satanás a su derecha levantando acusaciones contra él. En el Nuevo Testamento vemos que Satanás continúa plagando a la humanidad. Incluso el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. Este relato destaca la persistencia de Satanás en sus actos de tentación y acusación, revelando cómo su presencia continúa influenciando los eventos terrenales y espirituales. En los siguientes textos profundizaremos en cómo las acciones de Satanás siguen moldeando los desafíos espirituales contemporáneos y cómo, a pesar de su caída, su influencia persiste en el panorama espiritual actual. Más adelante en su misión, Jesús confirma una perspectiva veterotestamentaria acerca del origen de Satanás cuando, en Lucas 10:18, menciona que observó a Satanás descender del cielo velozmente como un relámpago. Un caso similar se menciona en 2 de Pedro 2:4, pues si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a fosas de oscuridad reservados para el juicio. Judas, en el primer capítulo de su epístola, afirma que los ángeles que no mantuvieron su posición original y dejaron su propio hogar, fueron confinados en cárceles eternas bajo oscuridad, esperando el día del juicio. Sí, Satanás está autorizado para existir, pero al final será juzgado por sus transgresiones. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Esto nos proporciona cierta claridad sobre por qué Dios no elimina a Satanás y sus ángeles caídos. No sería justo ejecutar a un criminal sin un juicio previo. Dios aguarda el día del juicio mundial, donde cada uno será evaluado y retribuido según sus actos. Para abordar la pregunta propuesta, primero debemos considerar quién es realmente Dios. El hecho es que los atributos divinos de Dios dictan su conducta. Además, como Dios es inmutable, al descubrir su esencia, podemos comprender de forma fiable sus acciones. Los actos de Dios son manifestaciones directas de su esencia. En otras palabras, las acciones de Dios derivan directamente de su identidad. Lo primero que debemos recordar al plantear esta pregunta es que Dios es omnipotente. Realmente, su autoridad es indiscutible, poseyendo todo el poder del cosmos. Si lo analizas, tiene perfecto sentido. Nada creado puede superar a su creador. Si Dios realmente originó todo ser y todo objeto, como afirma la Biblia, entonces es evidente que ninguna de sus creaciones puede alcanzar un estatus de autoridad superior al suyo. Un error frecuente respecto a Satanás es considerarlo como el adversario supremo de Dios. Algunos piensan que Satanás y Dios están encerrados en una lucha por el control del universo. Creen que Dios solo logró defender el cielo al expulsar a Satanás y sus demonios. Es un grave error pensar así. Dios no tiene rival, nadie se aproxima a su magnitud de poder, ni siquiera Satanás.
La contienda celestial, desde la perspectiva de Dios, no fue realmente un combate. Satanás nunca tuvo la posibilidad de triunfar sobre el Creador todopoderoso del cielo y de la tierra. Este suceso está documentado en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9, donde se describe una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste, con sus ángeles, también luchó. Este conflicto celestial no es meramente un evento histórico, sino un continuo recordatorio de la lucha entre el bien y el mal que pervive a través de los tiempos. La caída de Satanás no solo simboliza la consecuencia del orgullo y la rebelión, sino que también subraya la constante vigilancia que se requiere en el reino espiritual. Así como Satanás fue arrojado del cielo, sus acciones siguen teniendo repercusiones en el mundo terrenal, influenciando a la humanidad hacia la discordia y el pecado. Por otro lado, esta narrativa también resalta la paciencia y la justicia de Dios, quien, a pesar de tener el poder absoluto para aniquilar a Satanás, elige permitir que exista hasta el momento designado para el juicio final. Esta decisión divina nos enseña sobre la importancia de la justicia y la misericordia en la ejecución del juicio. A través de estas pruebas y tribulaciones, los fieles son llamados a mantenerse firmes en su fe y a confiar en que, al final, la justicia prevalecerá y el mal será definitivamente derrotado, cerrando un capítulo crucial en la historia de la salvación. Sin embargo, fue vencido y ya no tuvieron lugar en el cielo, y el gran dragón fue expulsado. Esa vieja serpiente, conocida como Diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero, fue arrojada a la tierra, y sus ángeles fueron desterrados junto con él. Y escuché una potente voz en el cielo proclamar: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el calumniador de nuestros hermanos ha sido expulsado, aquel que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Y ellos lo derrotaron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, ya que no temieron a la muerte en defensa de sus vidas. Hay algo profundamente noble en la disposición de Dios, en su decisión de no eliminar a Satanás de inmediato. Este gesto de misericordia demuestra que Dios cuida de sus creaciones, incluso cuando éstas no corresponden su amor. El segundo aspecto que debemos comprender sobre Dios es que Él es omnisciente. Todos los detalles, no importa cuán pequeños o aparentemente insignificantes, son conocidos íntimamente por Dios. No existe excepción a esta realidad. Dios comprende a cada individuo y cada circunstancia y las decisiones que cada uno toma. Esto significa que Dios posee una perspectiva única, como ningún otro ser en el universo. Él es capaz de ver todos los aspectos de cualquier situación. La Biblia es bastante escueta en cuanto a las razones detrás de las acciones de Satanás. Menciona que se volvió arrogante y desafiante hacia Dios. La naturaleza omnisciente de Dios implica que Él conocía los pensamientos y motivaciones de Satanás y sus demonios con exactitud. Él comprendía perfectamente las razones detrás de sus actos. Esto nos revela otra faceta impresionante de la naturaleza divina. Comprendiendo, un padre no castiga a un hijo sin entender las razones detrás de sus acciones. Un padre amoroso ofrece oportunidades repetidas para que sus hijos enmienden sus errores. Una de las razones por las cuales Dios no elimina a Satanás y a sus seguidores es que Él entiende completamente las causas detrás de sus acciones. Aunque para nosotros pueda parecer absurdo, Dios comprendió por qué Satanás se rebeló y sintió compasión por él. Esto implica que, aunque no comprendamos el motivo por el cual Dios permite que Satanás y sus ángeles continúen existiendo, Dios tiene claridad al respecto. Esta comprensión divina también plantea una reflexión más amplia sobre la paciencia y la espera.
En un cosmos donde todo parece ser instantáneo, los métodos de Dios revelan un enfoque deliberado y reflexivo. No es solo la inminencia de un juicio lo que sostiene su mano, sino la posibilidad de redención y transformación. Incluso en el caso de los seres tan caídos como Satanás y sus ángeles, existe una espera, una oportunidad para que el curso del universo revele propósitos mayores y más intrincados que a menudo escapan a nuestra comprensión humana. Además, este enfoque paciente y compasivo de Dios hacia Satanás subraya un principio más grande que se aplica a toda la creación. Cada acción y cada evento en la vasta tapestría del ser tiene un lugar y un tiempo determinados. Esto resalta el hecho de que en la economía divina nada es trivial y cada decisión, por más destructiva que parezca, es parte de un diseño más grande. La historia de Satanás, por lo tanto, no es solo una narrativa de caída y castigo, sino también una de esperanza y de potencial para la manifestación final de la justicia y la misericordia divinas. Él entiende perfectamente el porqué de sus acciones. El libre albedrío es un don divino otorgado por Dios a toda su creación. En lugar de emplear su vasto poder para obligar a toda la creación a adorarlo, Él ofrece a cada ser la opción de seguirlo por voluntad propia. Este don se ha extendido a todo lo creado y a todos los seres, incluidos los ángeles, ya que también ellos recibieron el libre albedrío. Siempre hubo la posibilidad de que algún ángel o un grupo de ellos decidiera utilizar este don para apartarse de Dios. La razón por la que Dios otorgó el libre albedrío era esencial. El punto clave es que el libre albedrío es un componente fundamental del amor auténtico. No se puede amar a alguien ni mantener una relación sana con alguien si no se tiene la opción de elegir hacerlo. El amor no puede ser impuesto. Debe ser una elección voluntaria. Por este motivo, Dios, que desea ser amado por su creación de forma voluntaria, les otorga el libre albedrío a sabiendas de que algunos optarán por no corresponder su amor. El dilema que surge debido al libre albedrío es el siguiente. Si Dios castigara y eliminara a quienes usan el don que les dio de manera que no le agrada, ¿realmente les estaría dando una opción? No se tiene una verdadera elección si una de las opciones conlleva una pena de muerte implícita. No. El libre albedrío implica que tanto la posibilidad de rebelión como de redención deben coexistir. Por tanto, dado que Dios es justo y equitativo, opta por respetar la decisión de Satanás de renunciar a su lugar en el cielo. No será derrotado, pero tampoco eliminará a aquellos que elijan mal. Existe una teoría sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios siguieran existiendo tras su rebelión. Al revisar los evangelios que narran la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, observamos que Satanás desempeñaba un papel en el camino de Jesús hacia la cruz. Es posible que, aunque Satanás hubiera renegado de Dios, él todavía lo utilizaría para cumplir su propósito último de redimir al mundo del pecado. Satanás hace su primera aparición en el Nuevo Testamento durante la tentación de Jesús en el desierto. Esta perspectiva de la misión y el sufrimiento de Jesús ilustra cómo incluso los actos más oscuros pueden ser parte de un plan divino más amplio, donde incluso la traición y la malicia se convierten en instrumentos para un bien mayor. Este entendimiento nos lleva a considerar la complejidad de la gracia divina, que aprovecha incluso las acciones malintencionadas para la consecución de sus fines redentores. En las próximas secciones exploraremos más sobre cómo estos elementos se entrelazan para tejer el propósito final en el tapestry de la salvación humana. En 3 ocasiones, Satanás se presentó ante Jesús con distintas pruebas, y Jesús mantuvo su firmeza, respondiendo con citas de las Sagradas Escrituras al provocador.
Jesús se estableció como el primer humano en resistir sus seducciones verbales. Esta parte de la historia es crucial, pues demuestra que Él es merecedor de sacrificarse por el pecado. ¿Por qué? Solo un ser sin culpa puede reemplazar y asumir la condena de otro culpable. Cuando un inocente toma el lugar de un condenado en prisión, la inocencia del primero se transfiere al segundo, intercambian sus roles. El designio divino era asignar la santidad de Jesús a la humanidad pecadora. Eso fue lo que Jesús realizó en la cruz. Él asumió el pecado y nos otorgó su santidad. La resistencia a la tentación y el triunfo sobre ella demostraron que Jesús era digno de cargar con el pecado del mundo. Quizás, por esta razón, Dios permitió que Satanás continuara libre para probar que Jesús era digno de su misión. Un segundo papel crucial de Satanás en la vida de Jesús fue durante la tentación de Judas Iscariote, quien finalmente entregó a Jesús para que fuera crucificado. ¿Te has preguntado cómo Jesús habría muerto por los pecados del mundo si no hubiese sido entregado para la crucifixión? El papel de Satanás en la vida de Jesús fue poseer a Judas e incitarlo a dudar del poder de Jesús hasta el punto de traicionarlo a la muerte. Quizás Dios permitió que Satanás siguiera vivo para que pudiera persuadir a Judas a perpetrar el acto que permitiría a Jesús salvar al mundo del pecado. Satanás, un ángel que desafió la autoridad de Dios en el cielo y logró reunir un vasto ejército de ángeles que compartieron su insurrección. Lucharon en el cielo y en lugar de ser exterminados, fueron exiliados del cielo porque Dios no optó por eliminarlos a causa de su rebelión. Quizás porque Satanás tenía un rol más significativo en el drama de la redención. Tal vez era más bien una herramienta en el plan divino. Este enfoque de la narrativa no solo refuerza la complejidad de los planes divinos, sino que también introduce un diálogo sobre la naturaleza del sacrificio y la redención. Explorando más allá, podemos entender cómo las figuras aparentemente antagonistas en las Escrituras juegan roles esenciales en el cumplimiento de los propósitos más elevados, enseñándonos sobre la profundidad y la multifacética naturaleza de la providencia divina. En los siguientes capítulos, continuaremos descubriendo cómo estos elementos interconectados conforman la vasta y detallada historia de la salvación humana. Quizás Dios tuviera tanto afecto por Satanás que decidiera ofrecerle la oportunidad de redimirse y volver a seguirlo. Tal vez el amor de Dios es tan inmenso que le proporcionó a Satanás toda la eternidad para enmendar sus faltas. Está claro que el amor verdadero no existe sin la libertad de elección, y el anhelo divino es que toda la creación lo ame voluntariamente. Por ende, Dios otorga el libre albedrío a sus criaturas y con este surge la posibilidad de rechazo. Dios no puede simplemente eliminar a aquellos que no lo eligen, pues esto negaría el libre albedrío que es fundamental para el amor verdadero. Dios opta por permitir que Satanás y sus demonios continúen existiendo porque Dios es amor, y el amor es sumamente paciente. La interrogante sobre por qué Dios no ha eliminado a Satanás definitivamente es compleja y de múltiples dimensiones. Este tema nos lleva a reflexionar profundamente sobre la esencia de Dios, la libertad y el propósito del mal y la elección en el mundo. Es crucial entender que Dios, siendo omnisciente y omnipotente, posee un plan perfecto para toda la creación. Si Satanás sigue existiendo, es porque de alguna manera forma parte de ese plan divino. Aunque nuestras limitadas capacidades humanas no nos permitan comprender completamente las razones divinas, podemos confiar en que existe un propósito beneficioso y mayor detrás de cada decisión de Dios. Además, la presencia de Satanás actúa como un desafío constante para la humanidad. La tentación no solo representa debilidad o maldad,
también es una oportunidad para el crecimiento espiritual y moral. Al enfrentar y vencer las tentaciones, las personas pueden cultivar virtudes como la fortaleza, la perseverancia y la fe. Estos retos son fundamentales para el desarrollo espiritual y la madurez personal. Otro aspecto a considerar es que la narrativa de la rebelión de Satanás subraya la importancia del libre albedrío. Dios creó seres capaces de decidir, valorando la autenticidad y la libertad por encima de la obediencia impuesta. El amor verdadero y la bondad genuina surgen cuando son elegidos libremente, no cuando son forzados. Oración. Oh Señor Todopoderoso, tú que eres el Creador de todo, el Alfa y el Omega, cuyos caminos son perfectos y cuyos planes son a menudo inescrutables para nosotros. Depositamos nuestra confianza en tu sabiduría y bondad, incluso cuando nos enfrentamos a las sombras del mal en este mundo. Concédenos la fortaleza para resistir las tentaciones que Satanás coloca en nuestro camino y la perspicacia para reconocer que cada prueba es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Además de estas consideraciones, es importante reflexionar sobre el papel de la paciencia en el contexto de la redención. La paciencia de Dios no es solo un reflejo de su misericordia, sino también una estrategia divina que permite que tanto ángeles como humanos alcancen su pleno potencial de virtud y sabiduría. Al permitir que el tiempo transcurra, Dios brinda a todos los seres la oportunidad de experimentar la vida, tomar decisiones y aprender de ellas. Esta paciencia es una invitación abierta a todos para que reflexionen sobre sus acciones y elijan el camino de regreso hacia la luz, si así lo desean. Este enfoque de largo plazo también revela que cada evento en la narrativa divina, incluso aquellos que nos parecen catastróficos o malévolos, tiene un propósito más profundo. La existencia continuada de Satanás no solo desafía a los individuos a fortalecer su fe y carácter, sino que también sirve como un recordatorio constante de que la libertad de elección es fundamental para la naturaleza de la relación entre Dios y sus criaturas. Así, cada momento de adversidad se convierte en una oportunidad para que las almas se decidan por sí mismas entre el amor eterno y la separación perpetua, delineando así los contornos de la saga de salvación en la que todos estamos inmersos. Valoramos profundamente tu paciencia eterna y tu compasión sin límites. Continuaremos buscando tu presencia y tu verdad, esforzándonos cada día para vivir en armonía con tus designios divinos. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a compartir tus reflexiones sobre el tema de este video en la sección de comentarios, siempre con respeto hacia las diferentes perspectivas. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si encontraste útil este contenido, te animo a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Anímate a compartir este video con tus seres queridos y amigos. Dale un me gusta y expresa tus pensamientos en los comentarios. Tu interacción ayuda a que este contenido llegue a más personas. Juntos, podemos enriquecer más mentes y ampliar nuestro entendimiento colectivo. Gracias por tu presencia aquí y que Dios te bendiga abundantemente. Además de estas invitaciones a la interacción, considera la importancia de la comunidad en el crecimiento espiritual y el entendimiento. La discusión y el intercambio de ideas no solo enriquecen nuestro conocimiento, sino que también fortalecen nuestros lazos como comunidad de fe. Cada comentario y cada compartida no son solo actos de apoyo al canal, sino también contribuciones al diálogo y la reflexión colectiva sobre temas de gran profundidad. En este sentido, tu participación activa es crucial. No solo se trata de ver y escuchar, sino de involucrarte.
de ser parte de una conversación mayor que trasciende el contenido individual y se expande hacia un entendimiento más profundo de la verdad y la sabiduría divina. Así, cada paso que damos juntos en esta jornada digital es un paso hacia una comprensión más rica y un compromiso más profundo con los principios que nos guían. En el principio, Dios creó a los ángeles, seres de luz diseñados para servir y adorar al Creador. Entre ellos, uno se destacaba por su belleza y sabiduría. Su nombre era Lucifer, cuyo significado es portador de luz. Según Ezequiel 28:15, Lucifer fue creado perfecto hasta que la iniquidad se halló en él. Su esplendor y posición le otorgaban un lugar privilegiado en el reino celestial. Pero ¿realmente sabes por qué un ser tan perfecto como Lucifer, que fue creado por las manos de Dios, se rebeló y se convirtió en el peor enemigo divino? Antes de profundizar más en este estudio, comparte este vídeo con tus seres queridos, Facebook, WhatsApp y Telegram. El Señor derrama sus bendiciones sobre quienes, con humildad y devoción, llevan su palabra al mundo. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. Lucifer no solo era hermoso, sino también extremadamente poderoso. Era el encargado de dirigir a otros ángeles en la adoración a Dios, desempeñando un papel crucial en el orden celestial. Su posición cercana a Dios le permitió comprender la magnificencia del Creador de una manera única. Sin embargo, con este poder y belleza, también surgió el orgullo. Este orgullo llevó a Lucifer a desear algo más que su función original. Empezó a cuestionar la autoridad de Dios y a soñar con tener un reino propio. El libre albedrío, otorgado a todos los ángeles, permitió que estos pensamientos se transformaran en acciones. Lucifer se convirtió en el primer ser en ejercer su libre albedrío en oposición a Dios. La caída de Lucifer no fue un evento repentino, sino un proceso. A medida que su deseo de poder crecía, también lo hacía su rebelión interna. Este conflicto interno finalmente culminó en una abierta rebelión contra Dios, un evento que cambiaría para siempre la estructura del cosmos. La rebelión de Lucifer marcó un punto de inflexión en la historia celestial. Albergando resentimiento y ambición, Lucifer comenzó a convencer a otros ángeles para que se unieran a su causa. Como se describe en Isaías 14:12-15, su orgullo lo llevó a decir: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Lucifer prometió liberación y poder a aquellos que se unieran a él. Su carisma y elocuencia lograron persuadir a una tercera parte de los ángeles, quienes también deseaban más que su designado rol. Estos ángeles, cautivados por las promesas de Lucifer, eligieron seguirlo, formando un ejército dispuesto a desafiar el orden celestial. La guerra en el cielo fue feroz y devastadora. Miguel y sus ángeles lucharon contra Lucifer y sus seguidores. En Apocalipsis 12:7-9 se relata cómo Miguel y sus ángeles prevalecieron y Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles caídos. Este evento significó el fin de la armonía celestial y el comienzo de un conflicto eterno. La caída de Lucifer no solo representó su expulsión del cielo, sino también una separación eterna de la presencia de Dios. Este aislamiento es una consecuencia directa de su elección de rebelarse, y es fundamental para entender por qué Dios no simplemente destruye a Satanás. La existencia de Satanás sirve como un recordatorio constante del poder del libre albedrío y sus consecuencias. El hecho de que Dios no destruya a Satanás presenta un profundo dilema moral. Dios, siendo omnipotente, podría eliminar cualquier fuente de maldad instantáneamente. Sin embargo, hacerlo iría en contra de uno de los principios fundamentales que Él estableció en la creación.
el libre albedrío. Este principio permite a los seres, tanto humanos como angélicos, tomar decisiones independientes. Destruir a Satanás significaría invalidar el libre albedrío de su creación. Si Dios interviniera cada vez que una criatura ejerce su libertad de manera negativa, esta libertad se convertiría en una ilusión. La omnipotencia de Dios no se trata solo de poder absoluto, sino también de respetar las leyes que Él mismo ha instaurado. Además, la existencia de Satanás permite a la humanidad y a los ángeles comprender la profundidad del amor y la justicia de Dios. Si no hubiera maldad ni tentación, no habría elección entre el bien y el mal. La presencia del mal, aunque dolorosa, ofrece una oportunidad para que los seres elijan conscientemente seguir el camino de la rectitud y la luz. El dilema moral también está vinculado al propósito eterno de cada ser creado. Dios creó a Lucifer para cumplir un propósito eterno, no para ser destruido. La decisión de permitir que Satanás continúe existiendo refleja la complejidad del amor divino y la justicia. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la rebelión y el caos, el plan de Dios sigue siendo soberano y justo. El libre albedrío es uno de los regalos más preciados que Dios ha otorgado a sus creaciones. Permite a cada ser tomar decisiones y actuar según su propia voluntad, sin coerción divina. Este concepto es central para entender la razón por la cual Dios no destruye a Satanás. Sin libre albedrío, el amor y la devoción hacia Dios no serían genuinos, sino forzados. Desde el principio, Dios deseaba que sus criaturas lo amaran y sirvieran voluntariamente. Este amor y servicio libremente ofrecidos son mucho más valiosos que cualquier obediencia impuesta. Lucifer, al igual que todos los ángeles y humanos, fue creado con la capacidad de elegir su propio camino. Su elección de rebelarse es una manifestación del libre albedrío. La capacidad de elegir también implica responsabilidad. Lucifer y los ángeles que lo siguieron son responsables de sus acciones y deben enfrentar las consecuencias de su rebelión. Del mismo modo, los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal y deben asumir las responsabilidades de sus elecciones. El libre albedrío también permite el crecimiento y el aprendizaje. A través de las elecciones y sus consecuencias, los seres pueden aprender y crecer espiritualmente. Esta capacidad de aprender y evolucionar es fundamental para el desarrollo del carácter y la profundización de la relación con Dios. El libre albedrío, aunque arriesgado, es esencial para la realización plena del propósito divino. En los días antiguos del reino celestial, una gran guerra estalló debido a la rebelión de Lucifer. Este conflicto no fue simplemente una batalla física, sino una confrontación de ideales y propósitos. Lucifer, en su deseo de establecer su propio dominio, desafió abiertamente la autoridad de Dios, arrastrando consigo a numerosos ángeles. La rebelión de Lucifer es un testimonio de cómo el orgullo y la ambición pueden corromper incluso a los seres más puros. Los ángeles que lo siguieron no solo fueron seducidos por su carisma, sino también por la promesa de poder y libertad. Esta seducción y traición resuenan a lo largo de las edades como un recordatorio de los peligros del orgullo y la ambición desmedida. En medio de esta batalla, el reino celestial se vio sacudido hasta sus cimientos. Miguel, uno de los arcángeles más poderosos y leales a Dios, lideró a las fuerzas celestiales contra los rebeldes. La guerra fue feroz y dejó cicatrices profundas en el reino celestial. La victoria de Miguel y los ángeles fieles aseguró la continuación del orden divino, pero a un gran costo. La expulsión de Lucifer y sus seguidores marcó el fin de la rebelión, pero no el fin del conflicto. Estos ángeles caídos fueron enviados a la tierra,
donde continúan su lucha contra la voluntad divina. Este conflicto eterno entre el bien y el mal es una parte integral del plan de Dios, que permite a los seres elegir su propio destino y, al hacerlo, comprender plenamente la naturaleza del amor y la justicia divina. La omnipotencia de Dios es un concepto fundamental en la teología cristiana, describiendo su capacidad para hacer cualquier cosa que desee. Sin embargo, esta omnipotencia no implica la violación de los principios que Él mismo ha establecido. La existencia de Satanás es un testimonio de los límites autoimpuestos por Dios para preservar el libre albedrío. Dios podría haber destruido a Lucifer en el momento de su rebelión, pero elegir no hacerlo muestra una dimensión más profunda de su poder y sabiduría. En lugar de actuar de manera arbitraria, Dios respeta las leyes morales y espirituales que gobiernan el universo, permitiendo que el libre albedrío y las consecuencias naturales de las acciones se desarrollen. Estos límites autoimpuestos también revelan el compromiso de Dios con la justicia y la misericordia. La destrucción de Satanás sin dar a los seres creados la oportunidad de elegir entre el bien y el mal iría en contra de estos principios. En cambio, Dios permite que el conflicto entre la luz y la oscuridad continúe, proporcionando a la humanidad una oportunidad constante para crecer y redimirse. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios no se mide simplemente por su capacidad de actuar, sino por su sabiduría al elegir cuándo y cómo intervenir. Esta elección de permitir la existencia de Satanás refleja una confianza profunda en el plan divino y en la capacidad de sus criaturas para encontrar su camino hacia la verdad y la luz a través de sus propias decisiones. Dios otorgó a los seres angélicos y humanos la capacidad de tomar decisiones independientes, un regalo que refleja su deseo de ser amado y servido voluntariamente. Sin este don, la devoción y el amor hacia Dios serían automáticos y carecerían de auténtico significado. Este principio se refleja claramente en la narrativa de Lucifer. Como un ángel de luz, Lucifer tenía la libertad de elegir su camino, y su decisión de rebelarse es una manifestación directa del libre albedrío. Este acto de rebelión no solo puso a prueba su propia voluntad, sino también la de todos los seres creados, subrayando la importancia de las elecciones individuales. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El libre albedrío permite a cada ser demostrar su lealtad y amor a Dios de manera genuina. Las decisiones diarias, grandes y pequeñas, son oportunidades para ejercer esta libertad de manera que refleje la verdadera naturaleza del amor y la devoción. Esta dinámica es esencial para el crecimiento espiritual y la realización del propósito divino en cada vida. Al mantener la existencia de Satanás, Dios subraya la importancia del libre albedrío. La continua presencia del mal ofrece a los seres humanos la oportunidad de elegir el bien y de demostrar su lealtad a través de sus acciones. Este proceso de elección
Es fundamental para el desarrollo del carácter y para la profundización de la relación entre el Creador y sus criaturas. La historia de Lucifer es un claro ejemplo de cómo el abuso de este don puede llevar a la caída y la separación eterna de la presencia divina. Cuando Lucifer eligió rebelarse, asumió las consecuencias de sus acciones, enfrentando el exilio y el tormento eterno. Para la humanidad, el libre albedrío implica la constante elección entre el bien y el mal. Cada decisión tiene el potencial de acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Estas elecciones diarias son oportunidades para aprender y crecer, pero también pueden llevar a consecuencias dolorosas si se eligen caminos que van en contra de la voluntad divina. Dios, en su infinita misericordia, ofrece redención y perdona a aquellos que se arrepienten y buscan su gracia. Sin embargo, este perdón no elimina las consecuencias naturales de nuestras acciones. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo las malas decisiones han llevado a sufrimiento y caos, pero también de cómo la redención y el arrepentimiento pueden traer paz y restauración. El libre albedrío, por lo tanto, es tanto un privilegio como una prueba. Nos desafía a vivir de manera que honre a Dios y refleje su amor y justicia. A través de nuestras decisiones tenemos el poder de influir no solo en nuestro destino, sino también en el de aquellos que nos rodean, subrayando la interconexión de toda la creación. El destino de Lucifer, una vez el más brillante de los ángeles, es una historia de tragedia y advertencia. Al elegir rebelarse contra Dios, Lucifer selló su destino, siendo expulsado del cielo y condenado a una existencia de eterna separación y tormento. Este destino es un recordatorio constante de las consecuencias del orgullo y la rebelión. La expulsión de Lucifer y su transformación en Satanás simbolizan el resultado de utilizar el libre albedrío en oposición a la voluntad divina. La caída de Lucifer fue un evento de gran magnitud que no solo afectó a él, sino también a los otros ángeles que lo siguieron. Esta rebelión y su consecuente castigo subrayan la seriedad de desafiar la autoridad de Dios. A pesar de su condena, Lucifer sigue desempeñando un papel en el plan divino. Su presencia en el mundo como tentador y adversario sirve para probar la fe y la resolución de los seres humanos. Esta dinámica permite a las personas ejercer su libre albedrío y elegir el camino de la rectitud, fortaleciendo así su relación con Dios. El destino de Lucifer también ofrece una lección de humildad y obediencia. Recordando su caída, podemos reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles a la voluntad divina y evitar el camino del orgullo y la ambición desmedida. Es una advertencia de que, aunque el libre albedrío es un don maravilloso, debe usarse con sabiduría y respeto por el Creador. La separación eterna de Lucifer de Dios es una consecuencia directa de su rebelión. Cuando Lucifer decidió desafiar a Dios, se apartó voluntariamente de la fuente de toda luz y vida. Esta separación no solo implica un castigo físico, sino también un aislamiento espiritual y emocional de la presencia divina, una condición que se describe en Ezequiel 28, 17, 18. Vivir en eterna separación de Dios es un destino de sufrimiento indescriptible. La ausencia de la luz divina deja a Lucifer en un estado de perpetua oscuridad y desesperación. Este estado de separación es el resultado natural de elegir alejarse de la fuente de todo bien y amor. Es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen profundas implicaciones espirituales. Esta separación eterna también tiene un propósito en el plan divino. La existencia continua de Lucifer como Satanás sirve como un constante recordatorio de las consecuencias del mal y la importancia de elegir el bien. Su presencia permite a los seres humanos comprender la gravedad del pecado y el valor de la redención y la gracia divina.
La separación de Lucifer de Dios subraya la justicia y misericordia divinas. Aunque Lucifer y sus seguidores eligieron el camino de la rebelión, Dios sigue ofreciendo oportunidades de redención a la humanidad. A través del sacrificio de Jesucristo se nos brinda la posibilidad de reconciliación y restauración, una oferta que no se extiende a Lucifer debido a la magnitud de su traición. La existencia continua de Satanás, a pesar de su rebelión, cumple un propósito en el plan divino. Dios permite que Satanás siga existiendo no como un acto de impotencia, sino como parte de una estrategia más amplia para probar y fortalecer la fe de la humanidad. Esta dinámica ayuda a los seres humanos a desarrollar un carácter firme y una fe robusta. Satanás actúa como el tentador, creando situaciones que ponen a prueba la integridad y la moralidad de las personas. Estas pruebas son oportunidades para que los individuos elijan conscientemente seguir el camino del bien, resistiendo las tentaciones y afirmando su lealtad a Dios. En este sentido, Satanás juega un papel crucial en el ejercicio del libre albedrío. Además, la continua existencia de Satanás destaca la justicia divina. Dios, en su infinita sabiduría, permite que el mal exista para que el bien pueda ser verdaderamente apreciado y elegido. Sin la presencia del mal, el concepto de bien no tendría un contraste claro y por lo tanto perdería su significado y valor. La existencia de Satanás sirve como un recordatorio constante de las consecuencias del pecado y la rebelión. Su destino es una advertencia para todos los seres creados sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Esta presencia desafiante en el mundo subraya la importancia de mantenerse fiel a la voluntad divina y la necesidad de redención y perdón. Satanás desempeña un papel activo en la prueba de la humanidad, actuando como el adversario que pone a prueba la fe y la integridad de las personas. Su misión es tentar y engañar, creando escenarios donde los seres humanos deben elegir entre el bien y el mal. Esta constante presencia del mal permite que el libre albedrío se ejerza plenamente. Las tentaciones de Satanás no son simplemente desafíos externos, sino que también apelan a las debilidades internas y deseos humanos. En la Biblia se menciona cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto, presentándole 3 pruebas que apelaban a su hambre, orgullo y poder. Mateo 4, 1, 11. Esta narrativa ilustra cómo Satanás busca explotar las vulnerabilidades humanas. Sin embargo, cada tentación es una oportunidad para que las personas fortalezcan su fe y carácter. Al resistir las seducciones de Satanás, los individuos demuestran su lealtad a Dios y su compromiso con el bien. Esta resistencia no solo refuerza la relación con Dios, sino que también inspira a otros a seguir el mismo camino de rectitud. El papel de Satanás en la prueba de la humanidad subraya la importancia de la vigilancia espiritual. Los creyentes son llamados a estar siempre atentos y firmes en su fe, utilizando la oración, el estudio de las Escrituras y la comunidad de fe como herramientas para resistir el mal. Esta lucha constante contra las tentaciones fortalece la espiritualidad y la dependencia en la gracia de Dios. La batalla entre el bien y el mal es una constante en la historia de la humanidad y en el ámbito espiritual. Este conflicto se manifiesta tanto en el mundo físico como en el espiritual, donde las fuerzas de la luz y la oscuridad están en perpetua contienda. Esta lucha es esencial para el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. En el mundo físico, esta batalla se refleja en las elecciones diarias que las personas hacen. Decidir actuar con bondad, justicia y amor es un acto de resistencia contra las fuerzas del mal. Cada buena acción, por pequeña que sea, contribuye a la victoria del bien sobre el mal,
creando un impacto positivo en la sociedad y en la vida de los individuos. En el ámbito espiritual, esta batalla es aún más intensa. Los ángeles y demonios están en constante conflicto, luchando por las almas de los seres humanos. Este conflicto espiritual es mencionado en la Biblia como en Efesios 6:12, donde se dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla entre el bien y el mal también tiene un propósito educativo. A través de este conflicto, los seres humanos pueden aprender la importancia de la justicia, la misericordia y el amor. Las dificultades y pruebas que enfrentan son oportunidades para crecer en virtud y fe, y para demostrar su lealtad a Dios y a sus principios divinos. Dios, en su infinita misericordia, ha enviado mensajeros y profetas a lo largo de la historia para guiar a la humanidad en su lucha contra el mal. Estos guías divinos han desempeñado un papel crucial en revelar la voluntad de Dios, ofreciendo sabiduría, corrección y esperanza en tiempos de prueba y tentación. Los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron enviados para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. Sus mensajes no solo advertían sobre las consecuencias del pecado, sino que también ofrecían promesas de redención y restauración. Estos profetas fueron faros de luz en tiempos oscuros, guiando al pueblo hacia el camino de la rectitud. En el Nuevo Testamento, Jesús es el mensajero supremo de Dios, trayendo el mensaje de salvación y amor divino. Sus enseñanzas y sacrificio en la cruz proporcionaron el camino para la reconciliación con Dios, ofreciendo a la humanidad la esperanza de una vida eterna. Además, Jesús envió a sus discípulos a continuar su obra, difundiendo el Evangelio y fortaleciendo la fe de los creyentes. Los mensajeros y profetas también sirven como ejemplos de fe y obediencia. Sus vidas, a menudo llenas de desafíos y persecuciones, demuestran la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso frente a la adversidad. Su dedicación y coraje inspiran a los creyentes a seguir sus pasos y a confiar en la guía y provisión de Dios en todas las circunstancias. Cada día, los seres humanos enfrentan la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Esta capacidad de elección es un reflejo del libre albedrío otorgado por Dios, permitiendo a cada persona decidir su propio camino. La importancia de estas decisiones no puede ser subestimada, ya que determinan no solo el destino personal, sino también el impacto en la comunidad y en el mundo. Las elecciones entre el bien y el mal se presentan en diversas formas: decisiones éticas, acciones diarias y respuestas a las tentaciones. Elegir el bien implica actuar con integridad, justicia y compasión, mientras que elegir el mal puede llevar a la injusticia, el sufrimiento y la separación de la voluntad divina. Cada decisión es una oportunidad para fortalecer el carácter y la relación con Dios. La Biblia ofrece numerosos ejemplos de personajes que enfrentaron esta elección. José, por ejemplo, resistió la tentación de la esposa de Potifar, eligiendo la integridad y la fidelidad a Dios. Génesis 39, 7, 12. Este acto de resistencia no solo protegió su propia pureza, sino que también le permitió desempeñar un papel crucial en el plan de Dios para salvar a Israel durante una hambruna. Elegir el bien también implica una lucha constante contra las influencias negativas y las tentaciones. Esta batalla interna es una parte esencial del crecimiento espiritual, permitiendo a las personas desarrollar una fe más profunda y una mayor dependencia de la gracia de Dios.
A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunidad de fe, los creyentes pueden encontrar la fortaleza y el apoyo necesarios para elegir el bien y resistir el mal. La resistencia humana ante las tentaciones de Satanás es un tema central en la lucha espiritual. Satanás, conocido como el tentador, busca debilitar la fe y la moralidad de los seres humanos mediante diversas tentaciones. Estas tentaciones pueden ser sutiles o evidentes, pero siempre buscan desviar a las personas del camino, de la rectitud y la obediencia a Dios. En la Biblia, uno de los ejemplos más claros de resistencia a la tentación es la experiencia de Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado por Satanás 3 veces. A pesar de su debilidad física, Jesús resistió cada tentación utilizando las Escrituras como su arma principal. Mateo 4, 1, 11. Esta narrativa no solo muestra la importancia de conocer la palabra de Dios, sino también cómo aplicarla en momentos de prueba. Para los creyentes, la resistencia a las tentaciones implica una combinación de fe, oración y apoyo comunitario. La oración fortalece el espíritu y proporciona la conexión necesaria con Dios para enfrentar las pruebas. Además, el apoyo de una comunidad de fe puede ofrecer el aliento y la responsabilidad necesarios para resistir las tentaciones y mantener la integridad moral. La resistencia a las tentaciones no es solo una cuestión de evitar el mal, sino también de elegir activamente el bien.